Entonces, para el día de hoy estaremos conversando acerca de la primera unidad, ¿sí? Donde veremos los conceptos que conciernen a muestras, mediciones, medio ambiente, que son los conceptos de esta asignatura. Entonces, dentro de las definiciones importantes y las cuales necesitamos tener claras, está la definición de medio ambiente, ¿sí? Entonces, el medio ambiente y las mediciones ambientales. ¿Cómo medimos esos parámetros? ¿Sí? Como el agua, el aire, suelos, ¿ya? ¿Cómo medimos esos parámetros? Eso se guarda una estrecha relación entre lo que es el medio ambiente y lo que son las mediciones ambientales, ¿ya? ¿Qué es el muestreo? Bueno, el muestreo vamos a estar hablando acerca de la recolección de esas muestras, ¿sí? De esas pequeñas porciones de algún factor ambiental en el cual nosotros necesitamos verificar. Entonces, ¿qué es el medio ambiente? Es lo mismo decir naturaleza, entorno, ecosistema. Según la ONU en 1972 se dijo que el medio ambiente es el conjunto de componentes físicos. ¿Qué quiere decir medio? Medio es el espacio, ¿sí? El medio es el espacio donde se está desarrollando una población, ya sea de cualquier tipo de especie, ¿sí? Y ambiente es aquel que recoge todas esas características físicas, químicas, biológicas, y también hablamos de las características sociales en el caso del medio ambiente, ¿ya? Cómo interactúan todos estos factores, ¿sí? Y cómo interactúan con la sociedad, cómo interactúan con el ser humano. Entonces, capaces de qué? De causar efectos directos o indirectos. Cuando yo causo un efecto directo contra el medio ambiente, vea, coja y hago un incendio y causa un efecto directo al medio ambiente. ¿Y cómo hago un efecto indirecto al medio ambiente? Hombre, indirecto es porque de pronto cocino con carbón, ¿sí? Entonces estoy cocinando, no le estoy haciendo aparentemente daño a nadie. Sin embargo, esas emisiones, por pequeñas que son, van generando un efecto indirecto al medio ambiente, ¿sí? En un plazo corto o un plazo largo, lo que les decía ahora, un plazo corto, ¡pum!, generaste un incendio, generaste el impacto, generaste un problema al medio ambiente, ¿sí? Y fue de forma corta, ¿ya? Indirecto cuando lo venimos haciendo a largo plazo, ¿sí? Continuamente. ¿Sobre quién? ¿Sobre quiénes van a ser esos efectos, ya sean directos o indirectos? Van a ser sobre los seres vivos, sobre las actividades que nosotros desarrollamos diariamente, que son las actividades humanas. Hay una cosa y es la siguiente, que hay una definición clásica, pero también hay una definición científica, ¿sí? Entonces, entre las nuevas definiciones se habla de natural, de construido, de inclusión, de componente cultural y social. Claro, antes nada más se hablaba de medio ambiente como todo ese tipo de componentes, ¿verdad? A nivel físico, a nivel biológico, pero ahora se ha integrado la parte cultural, la parte social, ¿ya? ¿Y por qué se ha integrado? ¿Por qué creen ustedes que se han integrado componentes como componente cultural y componente social? Hola, ¿están ahí? Ya se durmieron tan rápido. Hola, ¿sí me están escuchando? Necesito saber si me están escuchando porque de pronto no está quedando en la grabación. Sí, profe, sí, estamos escuchando. No, pero como hubo silencio, entonces... No, profe, lo que yo veo, y no es solamente con usted, que por la clase que vi esta mañana y por la que he visto en estos días que he entrado, que definitivamente los compañeros tienen muy poca participación y siempre están como calladitos. Pero yo creo que es porque estamos comenzando. Quiero pensar que es eso. Ah, no, yo Entonces, también. Yo también, yo creo. Pero bueno, aquí por lo menos ni nos estamos viendo a la cara, ¿cierto?
Entonces, yo pensaría que de pronto no, eso nos ayuda también a nosotros a aprender, ¿sí? A manifestar. De pronto, a veces tenemos conceptos, pero los tenemos errados, a veces no los tenemos bien sólidos, los conceptos. Entonces, si nosotros lo expresamos, pues ahí podemos, esa es la idea de estos encuentros sincrónicos, ¿sí? Porque yo les puedo cargar las diapositivas al contenido temático de la plataforma. Sin embargo, pues la idea de que tengamos este tipo de encuentros es para que esos conceptos, si están débiles, los afiancemos. Y si no los tenemos, pues los conozcamos, ¿sí? Y los podamos adoptar, ¿ya? Bueno. Seguimos, sí. Entonces, componentes ambientales. En los componentes ambientales se definen de dos formas, los bióticos. Entonces, dentro de los bióticos, ¿quiénes entran? La palabra lo dice, los que tienen vida. Entran las plantas, entran los animales, los microorganismos, el ser humano, ¿sí? El ser humano. Entonces, esos son los factores bióticos, aquellos que tienen vida. Y cuando hablamos de factores abióticos, hablamos de la luz, hablamos del clima, hablamos del agua, hablamos del aire, hablamos del suelo, ¿sí? Esos son los factores abióticos que conviven en el mismo ambiente, ¿sí? Para que una especie se desarrolle, o incluso nosotros los seres humanos, para que nosotros nos desarrollemos, necesitamos principalmente de agua, ¿sí? Necesitamos o sea, no solamente nuestra interacción va a ser con factores bióticos, por ejemplo, con las plantas, para nosotros surtirnos de alimentos, o los animales para surtirnos también de alimentos, ¿sí? Sino que la interacción va a ser también con los factores abióticos. Hombre, estamos en un suelo, ¿sí? Estamos pisando un suelo, tenemos un aire, ¿sí? Tenemos una luz solar nos cuida durante el día, ¿sí? Y de ahí estamos agarrando energía, porque cuando yo hablo de luz solar, hablo de energía, ¿sí? Entonces, ¿cómo conviven? Por eso se llaman componentes ambientales, componen el ambiente, tanto los factores bióticos como los factores abióticos. Entonces, mencionábamos que los factores abióticos tenemos la luz del sol, las radiaciones, el agua, el clima, el suelo. Y en los bióticos tenemos todo aquello que tiene vida, ¿sí? Todo aquello que tiene vida. Entonces, por eso hablamos de productores. Productores, ahí vemos, las plantas son capaces de producir su propio alimento, asegurándose por medio de la fotosíntesis de captar la luz solar, convertirla y transformarla, y por eso es uno de los productores. Hay ciertas bacterias, ciertos microorganismos que también son capaces de producir su propio alimento y también entran de la parte de los productores. Aquí vemos, esto es lo que llamamos cadena alimentaria, ¿sí? Pero también es ese funcionamiento de los seres vivos y su interacción como factor biótico. Entonces, los consumidores, ahí vemos el paco paco se come la plantica, el ratoncito se come el paco paco, la serpiente se come al ratón, el águila se come a la serpiente, ¿sí? Pero la serpiente cuando el águila cuando se muere, que queda en la tierra, ¿qué pasa ahí? Ahí están los descomponedores. Los descomponedores, por lo general, son microorganismos entre los que encontramos hongos y bacterias que logran degradar toda esa materia orgánica y convertirla en nutrientes, ¿ya? Convertirla en nutrientes y vuelve nuevamente el ciclo. ¿Por qué? Porque las plantas, todos esos nutrientes de los descomponedores se fijan en el suelo y las plantas agarran de ese suelo todos esos nutrientes necesarios y utilizan la luz del sol ¿para qué? Para producir su propio alimento, ¿ya? Entonces seguimos. No quiere pasar. Ah, ya. Entonces esas interacciones en los factores ambientales, ¿cómo funciona eso? Entonces decíamos ahorita, ¿sí? Que los factores abióticos son necesarios para que esos factores bióticos se mantengan, ¿sí? Para que se desarrollen. Los ecosistemas, eco quiere decir casa,
¿sí? Eco quiere decir casa. Entonces, cuando hablamos de ecosistema, hablamos del funcionamiento de esa casa, ¿sí? Y cuando hablamos de ecosistema, allí los ecosistemas son específicos. Si hablamos de un ecosistema marino, por ejemplo, ahí hay ciertos factores bióticos, ciertos factores abióticos que están envueltos en esa casa, en ese sistema. ¿Por qué se llama sistema? Porque los sistemas son continuos, ¿sí? Porque los sistemas van utilizando las herramientas que tienen a la mano, ¿sí? Por eso se llama ecosistema. Sería el sistema de la casa, ¿sí? ¿Cómo funciona la casa? Aquí interactúan las especies, los individuos que tiene cada ecosistema, ¿ya? Ocurren mutuamente, ambas se influencian, lo que les decía ahora. En el suelo están los nutrientes necesarios por los cuales las plantas van a absorber esos nutrientes para producir energía, pero no producen energía pues si no está la luz del sol. Si no está la luz del sol, no se produce la fotosíntesis. Si no se produce la fotosíntesis, las plantas no son capaces de producir su propio alimento. Y si no son capaces de producir su propio alimento, ¿qué pasaría? Pues la planta se muere y ahí se rompe aquella cadena trófica o cadena alimentaria que mostramos ahorita, ¿sí? Iguanas en el Polo Norte, pues eso depende, ¿sí? Hablamos de que hay ciertos factores bióticos y abióticos que se desarrollan dentro de un ecosistema. Entonces, sabemos que las iguanas son reptiles de sangre caliente, obviamente en el Polo Norte lo que hace es bien frío, ¿sí? Entonces ellas no serían capaces de adaptarse a ese ecosistema y esos son factores abióticos, por ejemplo el clima, que les afectaría a ellos, que son un factor biótico, que les afectaría y no pudieran desarrollarse ahí, ¿sí? Vegetación en cuerpos estacionarios de agua, menor o mayor luz solar disponible. Son preguntas que nosotros nos desarrollamos cuando hay interacciones entre esos factores ambientales, ¿ya? Ahora bien, para nosotros hablar, pues ya hablamos de esas condiciones, de qué era el medio ambiente y cuáles son las condiciones ambientales para las cuales necesitaría yo tomar una muestra, hacer una medición, ¿sí? Entonces, primero que todo, ¿qué es una muestra? Una muestra es una parte, es una porción. Por eso vemos acá, en este ejemplo, tenemos estos granos dispuestos en un recipiente grande, pero yo tomo una cucharada. Una cucharada es una muestra y debe ser una muestra representativa. ¿Cómo así que una muestra representativa? Que si se fijan acá, hay como unos granitos de arroz, como unas semillitas de diferentes colores, de diferentes tamaños. Lo mismo, aquí hay sorgo, maíz, no sé, ¿sí? Estos granos que se encuentran acá. Cuando yo tomo la muestra, tiene que ser representativa, quiere decir que contenga de estos que están acá, ¿sí? Que contengan parte del todo de lo que yo quiero medir, ¿sí? Entonces es una parte o porción. Cuando hablamos del medio ambiente o hablamos de factor ambiental, también va a ser una parte o una porción, ¿sí? Acá vemos que esta es una muestra poblacional, o sea, es la población lo que está muestreando ahí. Ese es un ejemplo como cuando hacemos encuestas, ¿ya? Cuando se hacen encuestas, el todo de la población es imposible, el imposible hacerle la encuesta. Entonces, yo tomo una muestra, ¿sí? Una muestra es una parte o una porción representativa del todo. En el caso de los factores ambientales, nos permite conocer su estado actual o la composición del mismo, ¿ya? Conjunto de N elementos de un factor, ¿sí? Por eso hablamos de un aspecto ambiental, ¿ya? Hablamos de aspecto ambiental. Entonces, ya dijimos que era muestra, ¿sí? Muestra es ese pedacito, pero que a mí me va a representar un todo, ¿ya? Hablamos de muestreo, Entonces, en muestreo decimos todo procedimiento por el cual se obtiene una o más muestras de uno o varios parámetros de objeto de medición. ¿Cómo así? ¿Sí? Muestreo es con, imagínense toda la población. Vamos a volver un poquito a la imagen esta que está.
Está toda esta población, están aquí todos estos granos. ¿No? ¿Cómo hago yo un muestreo? Ya el muestreo es la acción de tomar las muestras, ¿sí? ¿Por qué tomo muestras? Hombre, porque la porción es demasiado, perdón, porque el todo es muy grande, ¿sí? Y necesito porcionarlo, llevarlo por partes para así poderlo analizar, para poderlo estudiar, para poderlo evaluar, ¿ya? Entonces, tomo muestras. El tomar esas muestras es lo que genera una acción, el muestreo, ¿sí? Es a lo que yo llamo el muestreo. Entonces, si voy a realizar una evaluación de lo que sucedió aquí, acá, por ejemplo, hubo un derrame, ¿sí? Un derrame. En ese derrame, miren, todo lo que se ocasionó. Yo no puedo llevarme todo eso para un laboratorio y analizarlo, ¿sí? ¿Qué hago yo? Tomo muestras. ¿Cómo determino el muestreo? Puedo decir, bueno, como lo afectado fue tan grande, voy a tomar una muestra de aquí, voy a tomar una muestra de acá, tomo muestras de los extremos, tomo muestra del centro, ¿sí? A eso le llamo muestreo, donde yo tomo varias muestras para que me representen ese todo y pueda tomar decisiones. Aquí lo interesante es para la toma de decisiones, ¿ya? Por eso es que usted está enfermo y le dicen, hay que tomarle una muestra. Pero ven acá, es que me van a hacer un muestreo. ¿Cómo así? Ah, le van a tomar una muestra hoy para ver cómo están esas plaquetas, le van a tomar otra mañana para ver si las plaquetas ya subieron, le van a tomar otra pasado mañana, ¿sí? Si es a diferentes horas, todavía eso es un muestreo. Eso es hacer un muestreo. La obtención de muestras en diferentes momentos. ¿Por qué? O en diferentes partes, porque me van a representar un todo. Entonces hablamos también del concepto de medición, ¿sí? Medición. Hoy en día, los sistemas y las acciones que nosotros implementemos deben ser medibles, ¿sí? ¿Cómo hago yo para decir cómo está el grado de contaminación de X lugar o de X ambiente? Tengo que medirlo, ¿sí? ¿Cómo hago para decir, ay, es que el calentamiento global está afectando tanto y el ambiente está así asado? Si yo no lo estoy midiendo, ¿sí? Parto de hacer una medición, una medición. Entonces, esa muestra me va a ayudar a mí a medir. ¿Y qué es hacer una medición? Resultados obtenidos de un proceso comparativo de la línea base de los parámetros establecidos. Resulta que hay parámetros que ya se ha dicho, bueno, digamos, voy a poner un ejemplo loco, de 0 a 10 hay contaminación, pero de 10 para arriba no hay, ni de 0 para abajo hay, ¿sí? Esos son parámetros establecidos, ya yo sé que de 0 a 10 hay contaminación, si lo hago para allá no, y si lo hago para allá no, porque bueno, condiciones que pueden cambiar, digamos el pH les afecta de 10 para allá, y el pH a su vez también les afecta de 0 para allá. Estoy inventando, ¿sí? Pero yo establezco parámetros. Vuelvo al ejemplo de la parte clínica, ¿sí? Y a usted le dicen, el azúcar normal debe ser de 95 a 150, ¿sí? Lo normal para un adulto y etcétera. Si usted le hacen esa medición de sus niveles de azúcar, ¿sí? ¿Contra qué lo van a comparar? Pues contra ese parámetro establecido. Si le dijeron que era de 90 a 150 y usted está por encima de los 150 o por debajo de los 90, algo está pasando. Algo está pasando. Entonces eso es hacer una medición. ¿Cuál es el objetivo del muestreo? O sea, ¿para qué tomamos muestras? ¿Sí? ¿Para qué tomamos muestras? Generalmente buscamos un sitio que esté potencialmente contaminado, ¿ya? Que está contaminado. ¿Por qué? Por sustancias inorgánicas, orgánicas. ¿Para qué queremos hacer ese muestreo? Para obtener información, para saber las concentraciones de las sustancias o elementos que están allí, que están haciendo daño, ¿sí? Que están haciendo daño, que están afectando ese medio ambiente, que están afectando la manera
cómo se desarrollan las especies en ese medio ambiente, ¿sí? ¿Y por qué lo hacemos? Empezamos a realizar y a establecer comparaciones con los niveles o los parámetros que ya tenemos, pero ¿para qué nos interesa a nosotros buscar en qué grado de contaminación o de concentración están nuestros factores bióticos, ¿sí? O nuestros cuerpos de agua, etcétera? ¿Para qué nos interesa a nosotros eso? Principalmente cuando se hace gestión ambiental o cuando se hacen todo este tipo de actividades en torno al medio ambiente, se busca la protección de nosotros, ¿sí? Protección, prevención en salud, ¿sí? Prevención en salud. ¿Para qué a usted le interesa saber hacer un muestreo en el agua y determinar la calidad del agua? Porque a usted le interesa proteger a la población humana. Si a usted le interesa proteger que la población no se venga a enfermar con esa agua, porque si el agua llega a estar contaminada con una carga alta de microorganismos, por ejemplo, puede afectarle, puede provocarle diversas enfermedades y así afectar su salud humana. Pero así como nos afectamos nosotros los seres humanos, los ecosistemas pues también, ¿sí? Imagínese el río contaminado. No solamente nos afecta a nosotros, sino también le afecta a quiénes. ¿A quiénes le afecta? A los peces. Ajá. ¿Qué más? Peces, algas, microorganismos, hongos, sí, todos aquellos que viven en ese ecosistema también, ¿cierto? No me dejen sola. Hablamos Profe, de... ¿podría repetir la pregunta, profe, que la escuché entrecortada? Claro que sí, claro que sí. ¿Para qué nos interesa a nosotros tomar muestras? ¿Sí? ¿Para qué nos interesa? Y, por ejemplo, en el caso de cuerpos de agua contaminados, no solamente es por la salud humana, sino también porque quienes viven en ese ecosistema, en ese cuerpo de agua, ¿a quién más le va a afectar aparte de nosotros, los seres humanos? Profe, a los peces Sí, y demás animales pues, que conviven en el sector acuático. Pues bueno, respondo su primera pregunta. Pues, profe, yo pienso, mi punto de vista es que uno de los procesos más importantes dentro de una investigación son las muestras, son las primeras muestras que se toman. Sí, y hay que ser muy objetivo al momento de tomar esas muestras, ya que nos estarían arrojando los primeros resultados, en este caso de la contaminación que se está generando. O sea, nos permite también identificar cuál es la población a la cual se afecta más, si al humano o al medio ambiente. bueno, tú dijiste algo de las muestras que son las primeras muestras. Cuando está haciendo investigación, todas las muestras, óigase bien, todas las muestras son importantes, ¿sí? Lo que pasa, y hay una cosa y es la siguiente, cuando yo tomo muestras en una parte inicial, ¿sí? Cuando la muestra es iniciando, a mí me ayuda algo que se llama el diagnóstico, ¿sí? Me ayuda a identificar, siempre debo identificar, ¿sí? Me ayuda a identificar. Yo el primer muestreo que hago me ayuda a determinar, digamos, voy a poner un ejemplo muy particular y es el del agua. Si yo llego y yo, o sea, yo no puedo decir, esta agua está contaminada, no, o sea, jamás y nunca, ¿cierto? Yo no puedo decir, el agua está contaminada, no. Ese primer muestreo que yo realizo es para diagnosticar o para identificar. Entonces yo tomo las muestras, las llevo al laboratorio, por ejemplo, y digo, bueno, normalmente hay unos parámetros que ya están establecidos en normatividad colombiana y me dicen a mí, hombre, que para el agua potable, no sé, estoy inventando, la turbiedad debe estar entre tanto y tanto, ¿sí? Microorganismos como la Escherichia coli debe estar en cero o ausente, ¿sí? De ese cuerpo de agua. Entonces, de ahí empiezo a analizar y empiezo a identificar qué microorganismos me salieron ahí o qué parámetros me salieron ahí. Se dice que el primero es el más importante, yo diría que no, todos los muestreos son importantes, sin embargo, este te ayuda a identificar de primera mano qué es lo que tienes, ¿sí?
¿Qué es lo que tienes para poder tomar las acciones? ¿Por qué se siguen haciendo muestreos? Porque no, un solo muestreo no es suficiente para tú decir, y ojo con esto, es la importancia que tendría a la veces cuando nosotros decimos cosas, esa agua está contaminada. Primero tienes que decir con qué está contaminada, por qué creerías que está contaminada y si ese nivel de contaminación en qué grado está, ¿ya? Para emitir un juicio, primero debes tener esas muestras, primero debes tener eso y no debe ser solo una. Para eso el objetivo de hacer muestreos es para ver en el tiempo cómo se está comportando. En este caso sería un factor abiótico que sería el agua, ¿sí? ¿Quedó claro la información? Si tienen dudas, preguntas, no se preocupen, las pueden hacer. Sí, profe, usted es muy clara. Ay, ahora no sé qué ver la diapositiva. Bueno, entonces, cuando hablamos de importancia y tipos de muestreos, bueno, ustedes dirán, ¿y nosotros para qué queremos saber tanto de muestreo? ¿Para qué nos sirve eso a nosotros? ¿No se han hecho esa pregunta? Profe, ¿quién más para los que estamos estudiando esta carrera? Esto es fundamental en ¿cómo se llama? En esto, porque es que nosotros en cada actividad que hagamos tenemos que hacer eso, sacar muestras. Por lo menos, yo que trabajo en la Universidad del Magdalena, en la Universidad del Magdalena y estoy cerca del grupo de seguridad de salud y de trabajo, ellos a cada rato están identificando dentro de cierto grupo, sacan cierta cantidad de personas de las que sufren de esto, de las que sufren de algo, y entonces comienzan como a operar en eso y a buscar como las estrategias para de pronto recuperar la salud de esas personas y demás. Entonces, para nosotros realmente este punto es muy importante. Y fíjate que ahora que tocaste el punto de la universidad monitorea muchas cosas, ¿sí? Y los muestreos son para diferentes cosas. Se muestra calidad de agua, se muestra calidad de aire, ¿sí? Cuando hablamos pues de medio ambiente como tal, allá pues por el Tenemos tema los laboratorios, sí, en los laboratorios. Exactamente. Esto es un servicio que se presta también a la comunidad y a las empresas cuando requieren de esto. O sea, también los laboratorios hacen eso. Exactamente, eso es, ese es el debe ser. Entonces, ¿por qué nosotros? Porque nosotros eventualmente, o sea, ustedes dentro de su profesión, eventualmente pueden estar ejerciendo, o sea, van a ser los que van a tomar las muestras, ¿sí? Digamos que no las van a analizar, pero sí las van a tomar, ¿ya? ¿Para qué les sirve a ustedes esto? Para ir determinando diferentes, lo que mencionaba la compañera, puede ser de salud, ¿sí? Que es lo que ella mencionó, es muy importante, que lo hacen seguimiento a los diferentes trabajadores en cuanto al tema de salud, ¿verdad? Ahí toman muestras y determinan qué acciones tomar. Lo mismo se hace ya no solamente para el tema de la salud, sino también cuando hablamos de seguridad, ¿sí? Lo que a nosotros nos genere seguridad. Entonces nosotros hablamos de salud y seguridad en el trabajo. Para yo tener un trabajo seguro, pues obviamente debo monitorear las variables que puedan afectar ese trabajo, ¿ya? Dentro de esas Debo variables tener que un está. ambiente seguro, profesora. Exactamente, ahí era donde iba. Entonces, si yo no tengo un ambiente seguro, entonces, ¿qué corresponde a ambientes seguros? Eso que les estaba mencionando, que se haga monitoreo de calidad de aire. Pues, por ejemplo, tú colocaste el ejemplo de la universidad, pero para aquellos que trabajan en construcción, ¿sí? Trabajan en empresas de construcción, se está haciendo monitoreo a calidad del aire, qué partículas estamos dejando que se escapen al aire, ¿sí? Estamos monitoreando calidad de agua, ¿sí? Si estamos cercanos a una construcción, cercano a un cuerpo de agua, ¿qué estamos haciendo allí? ¿Estamos contaminando o no? Para eso, en ocasiones debemos tomar muestras para determinar cuáles son las características iniciales de ese terreno y cuáles van a impactar
¿sí? ¿Cuál va a ser el impacto de yo hacer esa construcción ahí tan cercana a ese cuerpo de agua, etcétera, etcétera? O sea, fíjense que lo que les decía, o sea, podemos estar, la ventaja que tienen ustedes como estudiantes y futuros profesionales en esta carrera es que el ámbito o el umbral profesional es bastante amplio, ¿sí? Antes de ayer en clase comentaba una de sus compañeras del programa, ¿sí? Que ella está trabajando en un colegio ahora, ¿sí? Ella decía, yo trabajé mucho en el tema de la construcción y eso, ahora estoy trabajando en un colegio. ¿Cómo se ha visto impactado hasta el sector educativo que deben tener una persona que haga seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Que haga seguridad y salud en el trabajo. Pero la persona no solamente se va a enfocar, que era lo que compartía con su compañera, no solamente se va a enfocar en que hay que los niños estén bien, que los profesores estén bien, que el personal que trabaja en el colegio esté bien, que los padres de familia, no es solamente la parte humana, sino el entorno donde esa sociedad se está desarrollando, ¿sí? Hay que ver el factor ambiental, calidad de ruido. ¿Qué pasa con el ruido? ¿Sí? El ruido que se genera en un colegio, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué está pasando con el entorno? Que resulta y pasa que al lado del colegio hay un solar, un solar, o sea, y está eso ahí, y vienen los carretilleros, y vienen los recicladores, y echan todos los escombros ahí, ¿sí? ¿Quién está pendiente de vigilar ese entorno? Tú decías seguridad del ambiente, claro, claro, ¿sí? No solamente hablamos de la seguridad y de la salud de nosotros, de las personas, sino que yo necesito evaluar, monitorear que esa seguridad sea un todo, ¿sí? El ambiente, el entorno donde yo me estoy desarrollando, ¿ya? Entonces, fíjense que el abanico de opciones de posibilidades donde nosotros podemos desempeñarnos es amplio, ¿sí? Es amplio, es grande. Y por eso nosotros debemos tener en cuenta este tipo de conceptos, porque en algún momento tenemos que echar mano de ellos, ¿sí? Tenemos que echar mano de ellos para poder actuar, ¿ya? Para poder actuar. Muchos que son de la parte de HSQ, de la parte de seguridad y salud en el trabajo, a veces toman muestras de agua, ¿sí? Es tomar una muestra de agua después de que usted esté entrenado y le hayan dado la facultad para hacerlo, no resulta complicado, ¿sí? Usted puede tomar una buena muestra, ¿sí? Una buena muestra, y eso puede ser llevado al laboratorio, o sea, no necesariamente usted tiene que trabajar y entrar en el laboratorio, pero sí puede encontrarse con ese escenario donde usted va a ser el encargado de tomar la muestra, ¿ya? Entonces, los tipos de muestreo. Podemos hablar de un muestreo simple, que es una muestra recogida en un lugar, un momento determinado, y esa muestra representa la composición de la fuente en ese momento y lugar. ¿Quién tendría un ejemplo? Vamos a ustedes, me den un ejemplo y determinamos si es una muestra simple porque haya sido recogida en ese momento, aparte de la que está ahí, ¿no? Aparte de la que está ahí. ¿Cuándo hago un muestreo simple? Ahora que está muy famoso el tema del COVID, yo hago un muestreo simple. Venga y le tomo la muestra. La muestra se recoge en un lugar y en un momento determinado. Representa la composición de la fuente en ese momento y en ese lugar. Como estamos hablando de medio ambiente, ¿sí? Estamos hablando de un muestreo pero ambiental, hablamos de la calidad del agua. El agua es el todo, ¿sí? Pero es imposible decir que uno va a muestrear todo el río. Eso es imposible decirlo así. Entonces, cuando habla de calidad de agua de la red de abastecimiento, es porque ese acueducto se surte de un río, ¿sí? Se surte de un río. La red de abastecimiento va a estar
determinada por de dónde toma la fuente, ¿sí? En este caso, digamos que es un río. ¿Cuándo lo hacemos? Fíjese lo que dice abajo. Cuando el flujo de agua es continuo. Cuando es continuo y la descarga de contaminantes es intermitente. No todo el tiempo el agua le está cayendo contaminante, ¿sí? No es que es todos los días, no es que es algo continuo, sino que hay factores que pueden afectar esos cuerpos de agua. Por ejemplo, llovió, ¡pum!, se contaminó. Pero no todos los días llueve, ¿sí? Entonces, no. ¿El flujo del agua es continuo? Sí, porque el río sigue, el agua sigue pasando. Como dicen por ahí, agua que no has de beber, déjala correr. O sea, el agua siempre va a correr, ¿sí? Y el agua que usted vio hace 10 minutos no va a ser la misma que está viendo ahora, ¿ya? ¿Sí quedó claro el ejemplo? Sí, señora. Si no hay preguntas es porque quedó claro, ¿verdad? O porque no entendimos nada. Señor, cuando toma muestra del petróleo, Ajá. también Cuando se se puede toma, decir. esa es una muestra simple, ¿sí? Mm, Esa es una muestra simple, ¿por qué? Porque se hace en un lugar y en un momento determinado, ¿sí? Y no va a cambiar, o sea, su composición como tal va a ser la misma. Por ejemplo, se derramó petróleo en el mar, poniendo un ejemplo loco, ¿sí? Se derramó petróleo en el mar. Ese petróleo va a ser el mismo en ese momento, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? Pues tomar, recogerlo. Pero así usted tome muestras, él va a seguir con las mismas características, ¿ya? O sea, al día siguiente va a ser el mismo petróleo que se derramó ahí, porque por arte de magia él no se va a secar ni se va a ir de ahí, ¿ya? ok. Entonces ahí sí hacemos un muestreo que sí. Ahora, un muestreo compuesto. Un muestreo compuesto. Es una mezcla, de muestras simples. Profe, Ya voy a silenciar. Voy a asegurarla porque esto vale. Ya ahí fue silenciándose, ya. Ok. Entonces, cuando hablo de un muestreo compuesto, ya aquí hablamos de que es una mezcla de muestras simples en el mismo punto en distintos momentos. ¿Sí vieron cómo es la cosa? O sea, muestras simples, pero entonces un muestreo compuesto en el mismo punto en distintos momentos. Que fue el ejemplo que yo coloqué. profe, Sí. pero en distintos momentos, pero se le está haciendo al mismo, al mismo fluido de agua, ¿no? Si estamos hablando en este caso de un río. Sí, pero hay una diferencia y es la siguiente. Cuando yo hablo, bueno, voy a poner el ejemplo del acueducto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de calidad de agua, sobre todo de acueducto, nosotros hablamos de un programa, de un muestreo, ¿sí? Ese muestreo está determinado en que yo tomo semanalmente muestras de agua. Pero la semana 1, digamos que la semana 1 es a principio de mes, ¿sí? La semana 1 yo tengo unos puntos de muestreo determinados. En calidad de agua se llaman puntos concertados. Sus puntos concertados es porque siempre vas a ir ahí a tomar la muestra, ¿ya? Entonces yo voy en la semana 1. Cuando tomo la muestra, ahí, en ese punto de muestreo, ahí en ese mismo punto, cuando la tomo, es un muestreo simple, ¿sí? Tomo la muestra y la llevo al laboratorio. Pero ¿a qué hablo yo de muestreo compuesto? Cuando en la próxima semana yo vuelvo a ese mismo punto a tomar otra muestra de agua, ¿sí? Y en la tercera semana también. A eso le llamo un muestreo compuesto. Pero son 3 muestras o 4 muestras simples que tomé, pero es el mismo punto en diferente momento. ¿Para qué me sirve a mí esto? Porque así puedo demostrar, en este caso, de lo que es calidad de agua, puedo demostrar cómo se va desarrollando y puedo determinar, ¿sí? Puedo determinar qué tan variable es o no
esos resultados que a mí me está dando el agua, ¿ya? Pasa a veces que usted toma la muestra la primera semana, o digamos no por semana, sino por meses, ¿ya? Digamos por semana, sino por meses. Usted fue a, no sé, de los que vivimos acá en Magdalena, usted en PBHI, llegó la muestra de PBHI, se tomaron 5 puntos de muestreo, ¿sí? O sea, son cinco muestras simples de la red de distribución de allá de PBHI, ¿ya? Entonces, en el mes de junio, todas esas estuvieron dentro de los parámetros normales, calidad de agua aceptable, ¿cierto? Pero en febrero, digamos, fue en junio, se tomaron en agosto, bueno, siguieron igual, se tomaron en septiembre, ¡pum!, hubo un cambio, ¿sí? Hubo un cambio. Entonces ya salió, uno de los puntos de muestreo salió con altos índices. Entonces, ¿para qué me sirve a mí eso? Para asegurar, para saber cómo se están comportando en el tiempo. Ahí es donde hago esos muestros compuestos, porque tomé muestras simples. Cada muestra que yo tomo es una muestra simple, ¿ya? Cuando necesito tomar varias muestras para determinar algo, lo que decía su compañero ahorita, para hacer investigación, por ejemplo, yo tomé esa muestra al principio, tomé una muestra simple, pero yo necesito ir haciendo un muestreo compuesto porque necesito ver cómo se va desarrollando en el tiempo esa calidad o esa muestra, en este caso, digamos el agua, ¿sí? Que algo que a mí me asegure qué tan representativos son esos valores o no, ¿ya? ¿Sí, sí quedó claro Sí, profe, sí, muchas o gracias. tenemos duditas? O sea, No, lo no sé. que entendí de eso, o sea, de los compuestos, es algo como consecutivo, por decirlo así, también. O Es sea, que es continuo. algo, exacto, continuo. Señor, perdón, es por decir algo, mi sobrina estuvo hospitalizada por una diarrea. A ella le hacían diario una muestra. ¿Es así más o menos? Ajá, exacto. O sea, ella el día 1 que llegó enfermita a la clínica, le tomaron una muestra. Eso es una muestra. Simple o compuesta. Exactamente. Pero entonces dicen, Simple. hombre, hay que monitorear cómo sigue, ¿sí? Entonces le vamos a hacer eso le llaman coprológico seriado. Se llama así seriado lo que es un muestreo compuesto. Te toman otra muestra al día siguiente, te toman como muestras como durante 3 días, incluso a veces te toman en la mañana y te toman por la tarde, pero como normalmente la gente hace una sola vez en el día, entonces te la toman de los diferentes días para ver cómo es el comportamiento. ¿Para qué te hacen ese muestreo que sea compuesto? Porque es que a ti te están dando un tratamiento con antibióticos, por decir algo. ¿Sí? Entonces, para ver la efectividad del tratamiento, si de verdad redujo, si era antibióticos porque era una bacteria la que estaba haciendo una infección gastrointestinal y por eso tenía la diarrea, entonces le dieron antibióticos, pero necesitan saber si esos antibióticos fueron efectivos o no, ¿ya? O si era por un parásito y le dieron un desparasitante, necesitan saber si fue efectivo o no. En el tema de agua, se hace mucho es para ver las condiciones de cloro y pH que tiene el agua, ¿sí? Como en los acueductos el agua se clora, ¿sí? Uno de los procesos de desinfección es la cloración para calidad de agua, entonces yo necesito monitorear, por eso tomo muestras, para saber cómo está ese cloro, porque de pronto cuando está ya en la planta de tratamiento, allá le echaron cloro, y si allá tomaron una muestra, allá sale bien, pero cuando llega a mi casa, ¿sí? Todo el trayecto que se lleve el agua desde la planta de tratamiento hasta mi casa, debe haber diferentes puntos de muestreo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se necesita analizar en todo ese tramo cómo va el tema del pH y el cloro. Si en alguno de esos pedacitos del recorrido del agua hasta llegar, digamos, hasta este barrio que vivo yo, ¿sí? Que vivo lejitos del acueducto, se necesita verificar cómo llegó el agua allá, si llegó con cloro o no, porque si no llega con cloro hay que ajustar, hay que saber en qué momento del camino se quedó el agua sin cloro para poder ir ajustando, ¿ya? Por eso hay subestaciones de agua, ¿sí?
Por eso ustedes ven a veces que hay tanques y hay cosas que se llaman subestaciones de agua. ¿Por qué? Porque sirven precisamente para puntos de muestreo, ¿ya? Ahí llega el agua y si hay que hacerle algún ajuste, si ha sido efectiva la cantidad de cloro que ha sido utilizada desde desde la red de distribución, desde donde se mide toda la calidad del agua, ¿sí? Desde la red de distribución hasta que llegue hasta la casa de las personas, ¿ya? Bueno, si tienen alguna pregunta, la hacen, no se preocupen. Bueno, eso era de pronto la parte introductoria, lo que tenía que ver con los tipos de muestreo, qué era un muestreo, las muestras. Y ya para saber qué es lo que vamos a muestrear, entonces debemos de tener en cuenta los tipos de contaminantes que nos podemos encontrar y están los industriales, ¿sí? Hablamos de la revolución industrial como el inicio de la contaminación, porque es que hubo un desarrollo, pero no hubo un desarrollo equilibrado, sino que empezó el sector productivo a renacer. Entonces, ¿qué pasó? Que empezó las industrias, salieron los autos, las empresas por hacer a gran escala, ¿sí? Producciones a gran escala, por sacar bastantes productos, pues no se medían, ay no, que eso tenían las chimeneas, ¿sí? No, que eso necesita calor. Empezó el tema de los ferrocarriles, no, que son a vapor, ¿sí? Sin contemplar los contaminantes que se estaban yendo al medio ambiente. Una degradación ambiental, claro que sí. Los recursos se ven afectados directamente y de manera negativa, que es lo peor, ¿sí? Se habla de que el origen es en la industria totalmente, ¿sí? Hay efectos y consecuencias en la población y la naturaleza. Entonces, hemos visto cómo la población humana ha tenido afectaciones a la salud, niños que nacen con malformaciones, personas que pierden habilidades como, o capacidades como la visión por ciertos contaminantes, o pierden el oído por el tema de los ruidos, afecciones respiratorias por la contaminación de la calidad del aire, ¿sí? Hay muchas consecuencias en la población, pero también en la naturaleza. Entonces, áreas deforestadas, incendios que se provocan, contaminación del aire, animales, así como nos vemos afectados nosotros. Miren los peces cuando muestran las imágenes y los videos de los pececitos que quedan enganchados en mallas, en redes, en tapitas en los protectores de las botellas en lata, ¿sí? Que quedan metidos dentro de vasitos, guantes plásticos. Ahora con el tema del COVID, en guantes, tapabocas, ¿sí? ¿Por qué sigue existiendo la contaminación? Imagínense. Si las industrias en vez de parar, van para arriba, ¿sí? Las industrias en vez de disminuir, van en aumento, ¿ya? Controles ineficientes. ¿A qué creen ustedes que hacemos referencia con eso de controles ineficientes? Controles ineficientes, pero controles ineficientes ¿a qué? Imagínense si no monitoreáramos calidad de agua. Imagínense si haciendo calidad de agua, haciendo monitoreo de calidad de agua y todo lo que tenemos, controles ineficientes, o sea, no logramos determinar ni contrarrestar los efectos que esa producción tiene con el medio ambiente, ¿sí? Tecnologías desactualizadas. Pues
Lo que pasa es que actualizar las tecnologías o implementar tecnologías de punta que nos ayuden a reducir tiene un costo bárbaro. Entonces, mientras sigan existiendo, toda esa desigualdad a nivel económico, pues vamos a seguir utilizando tecnologías desactualizadas. Pongo un ejemplo muy en particular y es el tema de los aires acondicionados o el tema de las neveras, ¿sí? La nevera normalita versus la nevera inverter. ¿Qué podemos decir de eso? La nevera normalita, nevera qué, profe. No escuché lo último. Ajá. Que estamos hablando de que por qué sigue existiendo la contaminación. Y decimos que una de las razones, o sea, aquí podemos exponer muchas, pero una de las razones decimos que es por tecnología desactualizada. Entonces yo coloco un ejemplo y fue la nevera Profe, convencional versus la nevera inverter. pero en ese caso, qué pena que de pronto, pero no sería tecnología desactualizada porque es que sí hay aspectos, o sea, sí está actualizado el sistema en esta cuestión. La cuestión es adquirirlo. Ajá. Es la cuestión que las empresas o la persona que de pronto quiere emprender o esté en esta cuestión de medición de la contaminación del medio ambiente tenga ese dinero o ese recurso para poder comprarlo, pero la actualización en esos aparatos sí los hay. ¿Me explico? O Sí, sea que no, no estoy de sí, acuerdo con esa tecnología sí. actualizada, porque la actualizada sí está. Creo yo, no sé si de No, no, pronto es que no. estoy confundida No, con el tema. no, está bien lo que tú estás diciendo. De pronto el enfoque que le estamos dando o la interpretación que le estamos dando. Cuando yo hablo de tecnología desactualizada es, por ejemplo, pongamos el ejemplo, yo tengo un negocio en mi casa, digamos que tengo un negocio de comida rápida, ¿sí? Si a mí me ponen una nevera inverter y me ponen una nevera convencional, ¿sí? Una nevera convencional, ¿cuál compro yo? Yo compro la convencional porque me sale más barata, ¿sí? Entonces yo estoy utilizando tecnología desactualizada, ¿sí? De pronto hacia ese lado es al que voy. Entonces yo estoy utilizando tecnología desactualizada. Al utilizar la desactualizada, pues va a seguir existiendo el tema de la contaminación. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señora. Entonces, es por eso, porque mientras esa brecha económica tan grande que hay, porque es que tú vas a comprar una nevera convencional y digamos, te cuesta $1.000.000, la inverter te cuesta 2. Entonces tú dices, hombre, yo con lo que me cuesta el inverter me compro 2 de las convencionales. ¿Quién es el que está? ¿Por qué va a seguir existiendo la contaminación? Porque es muy difícil que la población promedio acceda a tecnologías actualizadas que van encaminadas a proteger el medio ambiente, ¿sí? Entonces, no es porque Ana quiera tener una nevera de esas, no, es porque Ana de pronto no tiene el recurso para actualizarse y para poder trabajar haciendo en pro del medio ambiente. Por ahí va E la incluso, cosa. profesora, Diga. muchas personas ni siquiera tienen para comprarse una nevera por lo menos nueva, Ajá, entre ajá, comillas, usan neveras reutilizadas, las llenan de gas contaminante ajá. y las ponen a funcionar. Ya, entonces pues esas neveras reutilizadas contaminan aún más que una nevera pues nueva, pero viejita, o sea, no tan moderna Ahora, como hay muchas. ahora dígame la venta de fritos. No es lo mismo que usted tenga una venta Claro, de fritos, que usted tiene su estufa, que es a gas, ¿sí? Hay que todavía usa carbón, leña, ¿ya? ¿Por qué lo hace? Por el tema de los costos, ¿ya? Por el tema de los costos. Simple y también llanamente, o el sea, tema de la reutilización del aceite. ajá, Al momento ya de botar el aceite que duró Ya una este semana, 2 semanas recurso. de uso, no lo botan adecuadamente. exactamente. Entonces, fíjese que muchas de estas cosas, o sea, ¿por qué sigue existiendo la contaminación? Mientras sigue existiendo
las condiciones de vida como pobreza, condiciones adversas como no tener una fuente de empleo, ¿sí? Pues la contaminación sí o sí va a seguir. Que ustedes dirán, ay, profesor, no tiene nada que ver. Sí tiene todo que ver, ¿ya? Las afectaciones al medio ambiente van directamente ligadas a la parte económica, ¿ya? Todo Sí, porque las aplicar. personas, profe, por lo menos que tienen esos negocios, con tal de ahorrarse un dinero, como bien se ha dicho, buscan lo más económico y hacen de que en vez de que las cosas mejores se compliquen. Por lo menos, como usted bien dice, esas ventas, por lo menos de frito o esas cosas. O sea, usted ve a la señora con su mesa de madera, al lado su fogón, botando candela y ese humo que, mejor dicho, que todas las personas que estamos de pronto, porque, ajá, tenemos que ser conscientes que a nosotros nos gustan las arepitas esas que venden aquí en la industrial y nos acomodamos ahí, perdónenme la expresión, y nos tragamos todo ese humo. Así es. No, Porque es así. y el sancocho de leña es el mejor. ¿Sí? El sancocho Sí, de leña es el señora. mejor. Pero yo no digo que no, porque digamos, yo puedo hacer un sancocho de leña en mi casa. No sé, estoy poniendo ejemplo que no creo que lo haga porque no sé si los vecinos me dejen, por lo mismo que tú decías, todo el humo que se está produciendo allí, ¿sí? Pero que sea una rareza. Aquí el problema es que se convierte en el día a día, ¿sí? Se convierte en el día a día. Entonces, imagínate, tú tienes un negocio de venta de sopa y la sopa las haces en leña y eso es diario. Entonces, todos los días estás haciendo ese tipo de contaminación, todos los días estás emitiendo esos gases al ambiente, ¿ya? Que era lo que sucedió en los años 50, años 60, ¿sí? Donde la gente todavía cocinaba. Primero no había gas natural, ¿sí? Entonces la gente no utilizaba el gas natural, sino que utilizaba así, hornos de leña, estufas o asadores, ¿sí? Utilizaban todo esto. Entonces, hay una brecha en la parte económica y con el tema de la contaminación, ¿ya? Pero no, muy buenos sus apuntes y muy buenos sus aportes. Cuando hablaba de eso de tecnología desactualizada, no es por querer, sino es por poder, ¿sí? No es que uno quiera, porque uno quisiera utilizarlo mejor. ¿Qué no daría yo por tener en mi casa paneles solares y pues agarrar la energía de ahí? Eso es un chicharrón las personas que quieren cuando quieren poner paneles solares, aparte de lo costoso, ¿sí? Porque también ya hay una cosa y es que a ti las empresas de energía no quieren que tú te salgas, ¿sí? No quieren que tú te salgas. Entonces, si te sales, hasta multas puedes recibir. Y es una cantidad de factores que afectan, ¿ya? Entonces, qué chévere sería eso. Por ejemplo, que uno tuviera paneles solares en su casa y tuviera neveras que fueran también amigables con el medio ambiente. ¿Sí? No tuviera una necesidad de pronto de prender aire acondicionado, cosas así por el estilo. Ausencia de políticas diseñadas a combatir la degradación ambiental. O sea, aunque yo más que ausencia de políticas diría que cumplimiento de las políticas, ¿ya? Porque nosotros aquí en Colombia tenemos cualquier cantidad de normatividad vigente que aquí hay norma para todo, ¿sí? Pero aquí sale una norma hoy y al día siguiente están viendo la gente cómo no decir violar, sino de omitir la norma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una normatividad con respecto a medio ambiente, con respecto a ambiente aquí en Colombia, que salió el año pasado, no, perdón, salió el año antepasado, en el 2019 finales, debía hacerse el trabajo pedagógico de dar a conocer la norma en el 2020 y debía empezar ejecución en el 2021, enero del 2021, y es el nuevo código de colores para la disposición final de residuos, ¿ya? Esa norma salió desde el 2019. Se dijo, no, el 2020 es para que la gente entre en sintonía, no sé qué, y empezar a educarla,
porque tú no puedes sacar una norma sin educar a la gente, ¿sí? Sin darle a conocer lo que la norma dice. Por eso cuando las normas salen, al final dicen, publíquese y cúmplase. Pero ¿cómo la vas a cumplir si no la han publicado? Sin embargo, las leyes cuando las hay que hacerlas sí o sí, hay que cumplirlas sí o sí, así tú no las conozcas, ¿ya? Entonces se suponía que el año pasado se metió el COVID y todo lo que salió fue de COVID. Entonces no se hizo como esa parte de enseñarle a la población cómo iba a ser la norma, educarla en cuanto a la norma, y se amplió el plazo hasta el otro año, o sea, para que este 2021 fuera de prueba, la gente fuera conociendo cómo iban a ser la nueva disposición final de los residuos, cómo lo iban a manejar, ¿sí? El código de colores cambió y ahora se asumen 3 colores. ¿Cuáles son? El verde, el blanco y el negro. ¿Para qué me sirve el verde? El verde me sirve para hacer un manejo de los residuos que son de carácter orgánico. ¿Cuáles son esos? Los restos de comida, la papa, la yuca, todo eso que usted peló, la papa, la yuca, el guineo, todas esas cáscaras, todo eso hace parte de los residuos orgánicos, ¿sí? ¿Y dónde va eso? Eso va en la caneca verde. Esos son los que generalmente uno genera en la cocina o cuando después de comer restos de comida, ¿ya? ¿Qué va a ir en la blanca? ¿Qué va a ir en la blanca? En la blanca va a ir todo aquello que sea reciclable, ¿sí? Todo aquello que pueda ser reutilizable, como papel, cartón, vidrio, plástico, ¿sí? Pero que cumpla con las características para ser reutilizable, ¿ya? Por ejemplo, una bolsa de esas bolsas Tetra Pak para empacar la leche, ¿sí? Esas donde viene el litro de leche. Ustedes han visto que esas son como de colorcito gris por dentro. Sí se pueden reciclar siempre y cuando usted la bolsa la abra, la lave y la seque, ¿sí? Así sí cumple las características de que ese plástico pueda ser reutilizado, ¿ya? ¿Y qué va a ir entonces en la caneca negra? Hombre, sencillo, todo aquello que no va ni en la verde ni en la blanca va para la negra. Ah, que los papeles del baño, entonces, ¿en qué van? Los papeles del baño van en la negra. Las servilletas van en la negra. Me comí unas papitas, la bolsita de las papitas va en la negra, ¿sí? Me tomé un juguito de cajita, eso va para la negra. A menos de que usted coja la cajita del juguito, la desarme, la lave, la limpie bien y la pueda utilizar para el tema de hacer reciclaje. Dice que un deficiente manejo de esos residuos. Yo diría que aquí la parte cultural nos juega una pasada importante, y es que por más que nosotros a veces queramos hacer separación en la fuente, ¿sí? Que nosotros digamos, ay, sí, lindo, tengo esos 3 colores de caneca y yo soy juiciosita haciendo esa clasificación, ¿verdad?, de los residuos. Sin embargo, finalmente llega el camión y se lleva todo, ¿sí? Entonces sientes que no hiciste nada. Eso por una parte. Por otra parte, la ineficiencia a veces que tienen los gobiernos, ¿sí? O los entes territoriales para hacer una buena recolección, para educar a la gente, etc. Vamos bien hasta ahí. Entonces, habíamos dicho que contaminación, ¿verdad? Y obligados tenemos que hablar de la contaminación del aire, ¿sí? La contaminación del aire, un factor abiótico, ¿sí? Cómo se alteran los gases suspendidos en la atmósfera. Entonces, primero, ¿cómo llegan todos esos gases? ¿Sí? ¿Cómo llegan a subir? Entonces, el carro que usted tiene, allá va el humo, ¿cierto? Lo que hablamos ahorita de las ventas, de las comidas, allá va. Pero bueno, también hablamos de los que tienen chimeneas en sus cocinas o en sus centros de preparación,
¿sí? La gente tiene un negocio y tiene una chimenea. Chimenea le llamamos a que tienen un extractor, ¿sí? Que está por encima de los fogones, ¿verdad? Eso ahí lo que hace el extractor, bien la palabra lo dice, es extraer esos gases que están saliendo de ahí, ese aire que está saliendo de ahí. Pero lo ideal es que la chimenea, que ya viene siendo la parte que va hacia la parte externa del lugar y tiene contacto directo ya con el ambiente, lo ideal sería que tuviera algún tipo de filtro, algo así, ¿ya? Por eso es sencillo que los gases se suspendan en la atmósfera y se retengan, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Que hay una incidencia directa sobre los seres humanos y el medio ambiente. O sea, aquí cualquier afectación que tenga, de hecho todos los factores son importantes, ¿sí? Pero el tema del aire, ¿por qué el tema del aire? Porque nosotros respiramos, ¿sí? Respiramos. Entonces, imagínense uno respirando todos esos componentes que dice ahí que tiene el aire. Nitrógeno, es que el aire no solamente tiene oxígeno, el oxígeno tiene un 20.99%, o sea, alcanza un 21% el oxígeno. Y mire los demás, de pronto, en poca cantidad, ¿sí? En poca cantidad, sin embargo, afectan a la salud humana, ¿no? Y así como nos afecta a nosotros también, le tenga la seguridad que le afecta a los animales también. Causas de la contaminación del aire. Para eso hablamos de combustibles fósiles. ¿Cuáles serían esos combustibles fósiles? El petróleo, todo lo que sea derivado del petróleo, ¿sí? Combustión incompleta, por ejemplo, con el CO2. ¿Ya? Todos esas combustión, todo eso que sucede va hacia el aire. Lo que decíamos ahorita, chimeneas industriales, emisión de vapores y combustión incompleta, quema de basuras, que también ya habíamos hablado de eso, y los clorofluorocarbonatos o fluorocarbonos, ¿sí? Por el protocolo de Montreal, que fue de 1987, que son los llamados CFC, que los encontramos en donde, en los desodorantes, en los aerosoles, ¿sí? Todavía, bueno, eso ha sido una lucha bastante grande por las grandes empresas o por las empresas que han considerado que quieren ser amigables con el medio ambiente, entonces deben adoptar que sus productos no contengan eso, CFC. Gases contaminantes, ya lo dijimos, los CFC o clorofluorocarbonos, monóxido de carbono, CO, dióxido de carbono, CO2, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, metano y el ozono. Consecuencias de la contaminación del aire. Ahí lo tenemos claramente, tenemos la lluvia ácida. Cuando llueve, no solamente llueve agua, ¿sí? Sino que llueven ácidos. Desafortunadamente no llueve café. Ojalá lloviera café, ¿cierto? Con pan. Plata. Hombre, ¿cómo va a ser eso? Ya tienen el hambre. Ya tenemos hambre, ¿cierto? Estamos pidiendo que llueva café, que llueva plata. ¿Ah? Yo creo que ni con unos aguaceros de plata. La gente, o sea, el ser humano siempre es tan inconforme y tan... El que más tiene quiere más siempre. Así es. Somos tan inconformes y somos también. Bueno, así pasa. ¿Por qué creen que los aires están contaminados? Porque tiene una empresa así pequeñita, ¿verdad? Y de pronto la empresa se convierte más grande, entonces ya no tiene una sola chimenea, sino que tiene dos. Pero aparte de eso, entonces ya dijo, bueno, produzco esto, pero entonces ahora voy a montar otra empresa que me produzca otra cosa, ¿sí? Se van todos esos elementos contaminantes, ¿verdad? Y aquí, mire, ellos no se quedan quieticos allá en las nubes. Ellos ahí
empiezan a unirse y forman, por ejemplo, ácido sulfúrico y ácido nítrico. Mire, para que usted entienda lo peligroso que es el ácido sulfúrico, usted ha visto las noticias de que no, le echaron ácido y le quemaron la cara, ¿sí? No, que la persona que tenía problemas, celos, lo que sea, y le echaron ácido en la cara. Lo que echan es ese ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico usted le pone el dedo, nada más, y le va quemando el dedo, ¿sí? Ahora imagínense si en el aire se forma ese mismo ácido sulfúrico. Cae en forma de lluvia ácida, por eso se llama lluvia ácida, ¿sí? Que de pronto no es la cantidad para usted decir, ay, mire, me cayó lluvia ácida y me quemó la cara. No, no, pero a gran escala y continuamente sí produce un daño. Y no solamente a nosotros los seres humanos, sino que mire a dónde va a parar eso, a los cuerpos de agua. ¿No cree usted? También nos afecta cuando nos tomamos esa agua contaminada, ¿sí? Esa agua contaminada. Mire cómo afecta aquí la vegetación también. ¿Sí? La contaminación del aire también afecta a la vegetación. Profe, disculpe. Hola. Como, por ejemplo, cuando uno va a la ciudad de Barranquilla, bueno, yo pude observar si en la parte donde estuve esa vez en el malecón, y uno mira al cielo y se ve como si estuviera nublado, como si fuera a llover, pero es la contaminación tan grande que hay ahí en esa ciudad. Estamos hablando de la famosa Vía 40, ¿sí? La famosa Vía 40 en Barranquilla, que no solamente por ahí pasa el carnaval, sino que ese es un corredor industrial, ¿sí? Un corredor industrial. Ahí está, por ejemplo, Tusica, que es una fábrica de jabones. Ahí está Generoso Mancini, que es un molino, produce el tema de las harinas. Está Gradesa, no, Gradesa no, mentira, Gradesa está en Ciénaga. Pero ahí hay una de grasas también, dime. Yo no sé si ustedes recuerdan también, como para el comienzo de la pandemia en Medellín, antes, creo que fueron meses antes de la pandemia, en Medellín decretaron días sin carro y demás, porque había una nube que estaba sobre la ciudad, no sé, eso salía hasta en las noticias. Sí, sí. Y ¿cómo se llama? Así, y entonces había días sin carro, habían también pico y placa para las empresas industriales, mientras descontaminaban la ciudad, porque es que la gente por lo menos que vive en las partes altas, eso era una nube negra, profesora. Eso cuando lo mostraban en el noticiero, y todo eso era la contaminación que generaba la misma ciudad. O sea, que ellos mismos se estaban ahogando ahí en su contaminación. Exactamente. Entonces, ¿cómo se afecta? Entonces, no, eso es el aire nada más. Imagínense eso, esas corrientes de aire llegando con todos esos contaminantes a los cuerpos de agua. Entonces, aquí la cosa viene por defecto, hace dos tipos de contaminaciones, por el aire y por el agua, ¿sí? O sea, el impacto es grande. Por eso cuando hablamos de contaminación, yo no puedo hablar de contaminación del aire sin dejar de hablar de contaminación de los cuerpos de agua, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se va relacionando lo uno con lo otro. Entonces, salud respiratoria, lo que mencionaste ahorita. Imagínense ellos tragándose todo ese aire contaminado, ¿verdad? Lesiones en la piel, claro que sí, claro que sí. Vuelvo y les digo, o sea, eso todo cae. Eso no se va a quedar allá arriba, ¿sí? Cae en forma de lluvia, afecta la piel también. Efecto smog. Mira, esto es más o menos un ejemplo como lo que pasó en Medellín. Esta es una ciudad como Río de Janeiro, ¿sí? Mire el efecto. Eso también depende de la capacidad industrial.
Hay ciudades como Ciudad de México, es muy contaminada, Bogotá también es muy contaminada, ese tema del efecto smog, ¿ya? Cuando mencionábamos el tema de tecnologías desactualizadas, le voy a dar una tecnología desactualizada y es el tema de los buses, ¿sí? El tema de los buses. Aquí todavía se usan buses de gasolina, en otras partes del mundo no, se utilizan otros combustibles, ¿sí? Y esos son de los más contaminantes. Entonces imagínense los buses que están aquí, todo ese efecto que producen en la calidad del aire. Contaminación del agua. ¿Cuándo está contaminada el agua? Cuando está alterada su composición o estado. Puede ser de manera directa o indirecta. Entonces, fíjense lo que decía ahorita. De manera directa es que yo llegue y le eche al agua, coja y le eche el contaminante, ¿sí? Coja un frasco de ácido sulfúrico y se lo eche al agua, ¿sí? Ahí hay una contaminación directa. ¿Y cómo la pudiera hacer indirectamente? Lo que mostrábamos en el ejemplo ahora, de que la lluvia ácida cae, todo ese ácido sulfúrico también, cae en la lluvia ácida y de manera indirecta, de pronto en poca proporción o en poca cantidad, ¿sí? Pero está afectando de manera indirecta. Como consecuencia de que de la actividad humana, todo eso es culpa de nosotros, ¿sí? De tal modo que quede menos apta para uno o todos los usos que se va a hacer destinado. Una de las formas de contaminar el agua, bueno, es cuando hacemos vertimientos al agua sin tener escrúpulos. Muchas de esas, ahorita que pusimos el ejemplo de la vía 40, muchos de la vía 40 antes, no sé ahora, pero las empresas tenían, mejor dicho, no tenían alcantarillado ni hacían los vertimientos a una parte especial, sino que todo iba a parar al río Magdalena, ¿ya? Haciendo afectación ¿a qué? Al agua que va a ser captada también para después potabilizarla y llevársela a los consumidores finales. Entonces, además, se está contaminando el mar, se está contaminando el río. A veces no. El mar y el río tienen usos recreativos, ¿sí? Entonces, ya no puede ser apta para ese uso recreativo porque el agua está contaminada. Desequilibrio en la vida de los seres vivos como animales, plantas y seres humanos. Nuestra composición es de 70% agua, entonces de ahí partan que si el agua que estamos consumiendo está contaminada, la afectación también va a ser así, de ese 70%, ¿no? Resolución 2115 del 2007 te da las características físico-químicas y microbiológicas para una buena calidad de agua potable, ¿sí? Cuando hablo de agua potable no es el agua de consumo, esa que me tomo en la botellita con agua, no, cuando hablo de agua potable sin contaminantes para la población o para el consumo humano, hablo del agua con la que yo me voy a bañar, con la que voy a utilizar como materia prima en la preparación de alimentos, por ejemplo, el agua para cocinar, el agua para hacer limpieza y desinfección, el agua para lavarme las manos. Entonces, hubo una parte muy controversial el año pasado cuando salió el tema del COVID. Lávate las manos. Lávate las manos. Mire, yo recuerdo tanto, lávate las manos y ustedes saben que el tema del COVID empezó en marzo del año pasado. Y en el sector donde yo vivo, padecíamos de agua. Y no que la alberca, no hay agua, no que el carro tanque, no que no sé qué, no que hoy sí pusieron el agua, que ponga la motobomba para llenar la alberca. Óyeme, y tenía que estar todo el mundo encerrado en su casa y con el tema de lávate las manos para evitar contagios con COVID-19 y no había calidad de agua. Santa Marta es una ciudad, y lo puedo decir con conocimiento de causa, que tiene problemas de agua, ¿sí? Tiene problemas de abastecimiento y tiene problemas en la potabilización de esa agua. Entonces, ¿qué pasa? Que, como dicen por ahí, predican y no aplican. Entonces, lávate las manos. Cuando dice la resolución el agua para todos sus usos, incluye el lavado de manos. Si yo me lavo las manos con un agua que está más contaminada, apague y vámonos, ¿sí? Apague y vámonos, porque eso no le va a hacer ni cosquilla. Como el agua está contaminada, ¿qué le va a hacer cosquilla eso al COVID o a cualquier enfermedad, ¿sí? A cualquier bacteria que esté por ahí. Nada, no le va a hacer ni cosquilla. O sea, usted va a que, es más, si el agua está contaminada, usted va a quedar con bacterias ahí en sus manos.
Entonces va a ser peor el negocio. Actividades humanas, fuentes fijas, fuentes difusas, lo que decía ahora, fuentes fijas que, mejor dicho, tenían como cloaca las fábricas, tenían como cloaca el río Magdalena, o sea, todas las fábricas, ¡pum!, para allá iba. Eso es una fuente fija. Y fuentes difusas pasa mucho cuando usted tiene finca, ¿sí? Y usted saca a sus animales para que coman el pasto, etcétera, y sus animalitos hacen popó, y cayó el aguacero, y eso le llamamos aguas de escorrentías, donde viene bajando todo eso, y llega y contamina el cuerpo de agua. Esas son actividades humanas que son de fuentes difusas, ¿ya? Aguas residuales, contaminación del agua. A mí me pasó eso también. En el sector donde vivía antes, hubo una filtración de los tubos de las aguas negras, o sea, las aguas residuales, con el del agua, a una vez, a dos vecinas y a mí nos dio dolor de estómago, nos tocó vaciar las albercas. Imagínense, tras de que no había agua y se habían llenado las albercas a punta de motobomba, tocó botar toda esa agua y lavar nuevamente las albercas porque hubo una fuga de las aguas residuales y contaminó el agua potable. Entonces los de Smart duraron como una semana para poder arreglar todo ese problema, romper y de todo para poder arreglar ese problema. Desechos industriales, claro que sí, desechos industriales, sobre todo en los cuerpos marinos, cuerpos de agua de mar, donde van a parar al fondo contaminantes de desechos industriales. La actividad agropecuaria, con la utilización de fertilizantes, el estiércol, lo que les decía ahorita de las aguas de escorrentía, ¿ya? O aguas subterráneas, pueden afectar los cuerpos del agua. O sea, la contaminación puede ir afectando esos cuerpos de agua que son subterráneos, los plaguicidas, granjas o parcelas de engorde, el riego, la tala. Cuando se hace labrado. Me quedo repetida ahí. Bueno. Consecuencias de esa contaminación del agua. Impacto directo, claro. Imagínense, mire todos esos peces muertos ahí por un impacto directo que hay, contaminación de esos cuerpos de agua. Puede ser de agua dulce marina o de aguas estuarinas, que son las de los mangles, ¿ya? Interrupción de cadenas y redes tróficas. ¿Se acuerdan el muñequito que les ponía ahí? Entonces, por ejemplo, las plantas, no solamente la luz solar, no solamente los nutrientes que están ahí, sino el agua, ¿ya? Si no tiene agua, imagínense un árbol, un palo de mango que no le cae agua nunca. ¿Qué va a pasar con ese palo de mango? Se va a morir. Si se muere, ¿qué pasa con las ardillitas que se alimentan de esos mangos? ¿Qué pasa con los loritos que se alimentan de esos mangos? ¿Sí? Eso es cambiar o interrumpir la cadena trófica, ¿ya? Donde el uno se alimenta del otro. Lluvia ácida, lo que vimos también con contaminación de aire. Eutrofización de cuerpos de agua. Cuando hablo de eutrofización, para poner un ejemplo, eutrofización es cuando se pierde el oxígeno disuelto en el agua, ¿sí? Entonces hay procesos de eutrofización, por ejemplo, en los lagos. En los lagos empieza a crecer una vegetación que también reduce, como los lirios, esos que crecen, que a veces en los lagos se ven unos lirios bien bonitos, hasta en las películas salen, y esas hojas grandotas. Eso lo que da es un efecto de que hay eutrofización en el cuerpo de agua, quiere decir que se ha reducido la cantidad de oxígeno disuelto en agua, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que las especies tampoco van a tener de dónde, ¿sí? De dónde, y van a morir las especies también, o van a disminuir su cantidad. Enfermedades en los seres humanos, indudablemente. La mayoría de las afecciones gastrointestinales son derivadas por contaminación del agua. Todas esas diarreas, enfermedades diarreicas agudas, incluso un cólera, ¿sí? ¿Son por qué? Por contaminación de cuerpos de agua. La hepatitis A, vea,
virus de la hepatitis A, su contagio es por agua contaminada, ¿sí? Por agua contaminada. Y obviamente también afecta a los animales, no solamente a nosotros, sino por los cuerpos de agua, y está clarísimo la afectación que hace a los animales también. Contaminación del suelo, alteración de la superficie terrestre con sustancias químicas. Entonces, ¿cómo contaminamos el suelo? Imagínense, de muchísimas formas, ¿sí? De muchísimas formas. Entonces, ¿qué hace la gente a veces? Echa en los suelos, por ahí hablaron ahorita del aceite quemado o reutilizado múltiples veces con el tema de los fritos, por ejemplo. ¿Y qué hacen? Lo echan en la tierra. Vea, tierra donde le echan ese aceite quemado, dañaron ese pedacito de tierra, ¿sí? Dañaron ese pedacito de tierra. Entonces, sustancias químicas resultan perjudiciales para la vida. Ahí en el suelo hay vida, hay sin fin de microorganismos ahí, parásitos, hongos, bacterias, ¿ya? Afectación directa a las plantas, microorganismos del suelo y fauna edáfica. El suelo es un recurso finito, quiere decir que se acaba y no es renovable. O sea, ¿de dónde más va a sacar usted suelo? Ese suelo se perdió, si se lo dañó, se perdió. Eso no lo vuelve usted a recuperar. La desertización, salinización y degradación de los suelos en general reduce la expectativa de alimenticia mundial. Imagínense, se daña el suelo, ¿qué pasa? No puedo sembrar. Si no puedo sembrar, se mueren los vegetarianos, ¿cierto? Pero nosotros también, los que no somos vegetarianos. Causas de la contaminación del suelo: residuos tóxicos nucleares, vertido de plástico, lixiviados. Lixiviados, para entender este concepto, les voy a poner un ejemplo. Cuando usted saca la basura, usted estuvo cocinando, y empezó a echar ahí restos de comida, la bolsita, el papel, todo lo echó ahí en la bolsita, pero hoy no pasa la basura, sino que la basura pasa mañana, ¿ya? Entonces usted tiene un tanque donde usted guarda la basura. Mañana, cuando usted saque la basura, a usted le va a quedar ahí un agüita, ¿sí? Que huele mal, aparte que huele mal, ¿sí? Es desagradable, ¿verdad? A eso le llamamos lixiviado. A eso le llamamos lixiviado, que es el resultado de la interacción y la degradación que han hecho los microorganismos a esos componentes orgánicos que hay ahí, ¿sí? Que en vez de hacerlo en el suelo, ¿sí? En el suelo, pues se hacen ahí. Entonces, ese es por poner un ejemplo de que es un lixiviado. Ahora, un lixiviado de un relleno sanitario, ¿qué va en el relleno sanitario? Más bien, ¿qué no va en un relleno sanitario? ¿Sí? Entonces, ¿qué no hay en un relleno sanitario? El lixiviado va a ser esa agüita que va a salir de ese gran relleno sanitario. Lixiviados de industria agrícola, lo mismo. ¿Ya? Lo mismo que estamos diciendo. Compactación. Compactación se hace cuando colocamos capas y capas de algún agente contaminante sobre el suelo, ¿ya? Uso intensivo de pesticidas, fertilizantes, otros productos agrícolas, salinización de los suelos, deforestación, desertificación, extinción de especies, mayor superficie terrestre, o sea, retención de calor. Eso pasa, cuando se habla de mayor superficie terrestre, eso pasa en lugares como los desérticos, donde hay una retención de calor alta, suelo irrecuperable, o sea, cuando usted lo dañó ya, nada que hacer. Hay suelo irrecuperable cuando en ciertos cultivos, ¿sí? En ciertos cultivos, y ya definitivamente hay cultivos que les llaman monofásicos, o sea, que son de una sola vez y ya. ¿Por qué? Porque dañan el suelo, ¿ya? Degradación paisajística, imagínense. Cuando cortamos y talamos para poder hacer obras de civiles, obras de construcción. Contaminación lumínica, emisiones de luz provenientes de fuentes artificiales, el caso de las bombillas, por ejemplo, uso excesivo o innecesario, aumento del gasto energético. Por eso, si no necesita la bombilla o el foco encendido, apáguelo. Afectaciones a los seres humanos, fatiga visual, soluciones
Contaminación auditiva, exceso de ruido en determinados sitios o región, sonidos que generan inconformidad, son estruendosos. En estos días llegué a un lugar, es un laboratorio, y colocaron uno de los motores del aire acondicionado en un área. Todo el mundo quedó como que, ¿por qué hicieron eso? Si normalmente los motores esos del aire los ponen por fuera, ¿cierto? No, lo pusieron adentro y que para que no se lo fueran a robar, imagínense. Aparte de que tenía un ruido que no era el normal, o sea, porque estar un aire acondicionado dentro, o sea, el motor, no me refiero al aire, sino al motor, dentro de un área, digamos que estuviera dentro de un cuarto, es fastidioso el ruido, aparte se sonaba como una matraca, o sea, aparte de todo estaba dañado el aire, entonces no se podía hablar, tocó apagar el aire y ese aire no prenderlo más, que no se podía hablar. La gente ni gritando, imagínense uno todo el día gritando en un lugar de trabajo. Asociado a actividades humanas de alto impacto, el tema de los conciertos, de los que son músicos, ¿no? Maquinarias, aviones, bares, lugares de ocio, construcciones, autos, afectaciones en la calidad de vida, hay un impacto psicológico, claro está. Imagínese usted perder el oído, habría un impacto psicológico en esa forma, pérdida de agudeza auditiva. Mi esposo tiene disminución auditiva en uno de sus oídos porque él es músico. Entonces, hubo una temporada donde duró como 3 años, tocaba todos los fines de semana y los aparatos esos, los amplificadores de sonido, pues los tenía ahí atrás. Y por mucho que se pusieran audífonos y esas cosas, eso no hace, ¿sí? Entonces, agudeza, pérdida de la audición. Desplazamiento de fauna. Bueno, cuando hay ruidos que generan las fábricas, por ejemplo, con esas chimeneas, con las maquinarias que tienen, pues la fauna se va de ahí, ¿sí? Los animales se van de ahí. También ellos le huyen al ruido, así como nosotros. Aumento de presión arterial y colesterol, alteración del sueño, aparición de rasgos de agresividad e irritabilidad, red neuronal más lenta. ¿Qué soluciones hay para eso? Y pues hablando a grandes rasgos, para poder cambiar esos contaminantes, producción más limpia, hablamos de producción más limpia, es tratar de hacer estrategias integradas de prevención ambiental. Entonces, ¿cómo podemos mitigar todos esos impactos que están provocando? Por ejemplo, ya los ejemplos que colocamos como de Medellín, Barranquilla, ¿sí? Con ese tipo de empresas que están allí. ¿Qué se puede hacer para hacer una producción más limpia? Para que el sistema productivo que tu empresa está teniendo, cuando hablamos de más limpia, es para mitigar ese impacto en el medio ambiente, ¿ya? Ciclo de vida de productos y servicios, o sea, hay que tener en cuenta cuánto necesito para ese producto, cuánto va a ser el tiempo de vida de ese producto en el ambiente, ¿sí? Disminución de materia prima, de energía, eliminación de sustancias o procesos peligrosos, optimización, claro está. Cuando hacemos producción más limpia, tratamos de reducir. Hay empresas que necesitan agua para todo. Entonces, esa agua que se está utilizando en la producción se recircula, se potabiliza y luego se vuelve a utilizar. Esas son optimizaciones. En este caso es del recurso hídrico. Desarrollo sostenible. Han hablado del desarrollo sostenible, que no es más que crecer y desarrollarte, expandirte, pero hacerlo de una forma que pueda sostenerse, que se pueda mantener en el tiempo el recurso inicial que se tiene y no que se agote indiscriminadamente. Bueno, un placer para mí haber tenido este encuentro y poder conversar acerca de la unidad 1, ¿sí? Conversar acerca de esta unidad 1, donde estuvimos viendo estos conceptos de muestra, de ambiente, sus definiciones,
los tipos de muestreo que hay, la importancia. Pero para hablar de eso, teníamos que hablar del tema de contaminación también. Eso fue a manera de recorderis, también un recorderis de temáticas que ya se han visto antes y que son necesarias en esto de la parte ambiental. ¿Tenemos dudas, preguntas? Profe, No, profe. disculpe,